la retroalimentación de la guía anterior para que la podamos corregir en caso de que no la tengan. ¿Dónde está? Aquí está. Ya, voy a compartir mi pantalla. Pantalla completa. No, mejor la voy a transformar para que la puedan ver bien ustedes. Y acá la transformo en PDF. Exportar, reemplazar. Ahí está. Compartir. Aquí está. Hoy se demora en cargar esto. Profesora, consulta, Dígame. ¿el método de respuesta podría ser, por ejemplo, que yo le edite después la hoja y se la envíe como con circulitos marcada mi respuesta correcta? Sí, no hay problema. Mm, Como a ti te salga más fácil. ya, profe. ¿Ya? Ya, entonces, en la guía anterior de la clase pasada teníamos, ¿cierto? Y habíamos visto los contenidos de los modelos de organización de párrafo. Teníamos acá la infografía que nos prestaba información respecto de cuáles eran, ¿cierto?, los modelos de organización de párrafo, nos explicaba qué era el texto expositivo, nos decía que buscaba informar a quien lee o escucha sobre diversos temas, es decir, el portafolio que ustedes tienen que hacer es un texto expositivo, ¿cierto? Porque va a informar, ¿cierto?, lo que ustedes van a hacer. Por ejemplo, Alejandro decía que iba a realizar, ¿cierto?, un proyecto que tenía que ver con la construcción de un proyecto de una instalación sanitaria en la Florida. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es un texto expositivo de este tipo. Por lo tanto, el texto expositivo también tiene que tener un objetivo, y el objetivo central es la entrega de la información. En el caso tuyo, Jeremy, ¿de qué vas a hacer tu portafolio profesional? Mi portafolio es sobre la construcción de unas casas en un condominio. Ya. ¿Y qué tiene de particular esa construcción? ¿Va a tener Em, algo en particular? o sea, no sabría decirle qué podría tener en particular, puesto que como que nosotros nos concentramos en en la generalidad de la construcción. Nosotros vemos, por ejemplo, tratar de observar la construcción desde métodos como bien pauteados. Entonces, por ejemplo, vamos primero a la fundación, a la obra gruesa, después al levantamiento de la casa, por decir así, después a lo que Ujú. son las instalaciones, las terminaciones y después la finalización. Entonces, se podría decir que prácticamente la particularidad del proyecto es en sí mismo ser la casa que es, por decir así. Cada casa es diferente. ¿Y la casa está enfocada a algún tipo de sector socioeconómico determinado? Sí, digamos que es como medio elevado. Tiene 140 metros cuadrados construidos, ya que es de dos pisos. Ya, perfecto, grande. Am, es claro, serían 70 metros abajo y 70 metros cuadrados arriba. Y eso prácticamente. Ya, perfecto. O sea, estamos hablando como hoy en día, más o menos, monetariamente hablando, una casa más o menos como entre 120 a 160 millones de pesos, más o menos, ¿no? Sí, yo creo, quizás un poco más. Eso es lo que tenemos Un que poco llegar a más. calcular al final. Es como vamos Ya. a ver cuánto va a salir la mano de obra,
los materiales, tenemos que ver cuánto tiempo nos vamos a demorar en la construcción, cuáles van a ser los plazos que vamos a tener, los Perfecto. encargos de los pedidos de los materiales, los pagos que hay que realizar, el avance que tiene la obra, la finalización y el costo total por cada uno de los ítems realizados dentro de la construcción completa. Perfecto. Ya, entonces netamente texto expositivo lo que tienes que hacer. Claro, Netamente texto expositivo, no hay nada, quizás en la reflexión tú puedes, o sea, en la conclusión puedes hacer como la reflexión, cuál es el impacto social que puede tener la construcción, cuál es el punto, el impacto que tiene desde el punto de vista como de los materiales, por decirlo así, cuál es la innovación quizás en el tipo de energía que puede utilizar, si es que no sé, por ejemplo, va a ser una casa que va a utilizar, por ejemplo, paneles solares, etcétera. Es netamente texto expositivo lo que tú vas a hacer. Claro, entonces claro. generar toda esta información. Entonces, claro, lo que va a hacer la comisión que te va a evaluar principalmente es informar, va a leer, tú le vas a explicar en qué consiste tu proyecto y por lo tanto el foco principal es la entrega de la información. Ahora, las características de este texto expositivo tiene que contener información que sea clara. Este proyecto tiene que ser claro, la información que va a entregar tiene que ser sintético o conciso y además objetivo, ¿sí? Porque es mucha información que está entregando a través de un proceso que se va a realizar. Ahora, es súper importante que dentro de la redacción de los párrafos en sí, tiene que haber una organización. Una organización que obviamente cuando ustedes hagan el portafolio tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿sí? Dentro a lo mejor de los apartados que va a tener este portafolio que ustedes van a hacer, igual va a primar esta estructura organizacional que va a ser introducción, desarrollo y conclusión. Y por lo tanto, al interior de los párrafos es donde ustedes van a utilizar los modelos de organización, como el modelo de organización problema-solución, causa-consecuencia, secuencia temporal, enumeración descriptiva y comparación o contraste. Cuando se trabaja con un párrafo de problema-solución, como dice el texto, ¿cierto? Como dice la palabra, se te presenta un problema y ahí mismo tú tienes que plantear una solución. Cuando tienes una causa-consecuencia, se busca un origen de algo y por lo tanto cuál es el efecto que tiene, ¿cierto? Ese origen de ese elemento. Tenemos también el secuencia temporal donde tú, por ejemplo, vas a ir explicando cuál es el avance cronológico de una función. Yo me imagino, por ejemplo, un tipo de una explicación de una carta Gantt. Es ahí donde yo puedo aplicar el modelo de organización de secuencia temporal. También, por ejemplo, la enumeración descriptiva, nosotros la vamos a utilizar, por ejemplo, cuando vamos a estar desarrollando qué tipo de materiales vamos a utilizar en la construcción, cuáles van a ser los insumos de este proyecto. ¿Sí? Ahí yo tengo que hacer, ¿cierto? Una descripción acuciosa de cuáles son los elementos, los materiales, los tipos de, por ejemplo, encargados del proyecto, si va a haber un topógrafo, un ingeniero, un arquitecto, etcétera. Y comparación o contraste lo encontramos cuando, por ejemplo, vamos a buscar de un elemento, ¿cierto? Vamos a buscar cuáles son las ventajas y desventajas, cuáles son las similitudes y las diferencias entre un elemento A y un elemento B. Por lo tanto, los modelos de organización de párrafos chiquillos son súper, ultra, mega pertinentes para el tipo de portafolio que ustedes van a hacer. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo claro. Frente a esto, sabemos que, ¿cierto? Un texto expositivo, acá ustedes tenían que plantear que principalmente un texto expositivo buscaba informar, ¿cierto? Que entrega una serie de procesos, principalmente aumentar el nivel de conocimiento del receptor. ¿Para qué nos sirve el texto expositivo? Principalmente para explicar, para informar. En ningún minuto usted le va a preguntar a sus profesores, ¿y profesor, ¿y le gustó mi proyecto? No, sino que usted le va a entregar información de ese proyecto, no le va a preguntar cuál es su postura frente a si le gustó o no le gustó su proyecto. Según su percepción, ¿cuál es la característica más importante del texto expositivo y por qué? Eso ustedes tenían acá que responder en base a las características, ¿sí?
si creen que la característica más importante es que sea claro, que sea sintético o conciso, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? Etcétera. En el caso de ustedes, ¿cuántas páginas les han dicho más o menos cuánto es el mínimo y el máximo que debe tener de páginas su portafolio? Hasta el momento, por lo menos, ¿me escucha? Sí, Sí, hasta te el momento escucho. por lo menos no me han informado nada de la cantidad de páginas que requerimos para el proyecto. Estamos recién comenzando a realizarlo. De hecho, tampoco tenemos claro, por ejemplo, si es que el día de mañana a lo mejor nos van a pedir a nosotros que desarrollemos cierto tipo de solución específica. Porque, por ejemplo, a nosotros nos dicen, nos ponen los planos de las casas. Un Ujú. segundito. Disculpe. Nos Sí, no te entregan los planos preocupes. de las casas y tal vez nos digan como, ya, ustedes pueden realizar las modificaciones que ustedes consideren pertinentes para poder finalizar un proyecto a su medida, de la forma que ustedes decidan que lo realicen. Y en el fondo, ahí como decía usted anteriormente, quizás nosotros sí podríamos aplicar y decir como no, esta casa va a tener alimentación eléctrica por medio de Ujú. paneles solares, o a lo mejor van a tener, no sé, inventando un campo eólico al lado, quizás, no sé, en ejemplo. Claro. El Ujú. proyecto puede variar bastante todavía, entonces quizás igual sea bueno que empiece yo a pedir información sobre eso porque no se me había ocurrido antes, sinceramente. Perfecto, qué bueno, viste, esa es la idea, que con este taller a ustedes se les vayan desde ya ocurriendo consultas, si tiene que tener alguna estructura en específico, cuántas páginas, si te piden un tipo de letra en específico, porque en eso también, según la escuela, te piden una letra específica, un interlineado específico, el sistema, bueno, Duoc en general trabaja con el sistema de cita APA, ¿ya? Que fue lo Sí. que vimos la clase pasada, Biblioteca nos ayudó con la cita APA y por lo tanto vamos a ejercitar las próximas clases ese formato. Pero claro, esas cosas desde ya tienen que ir planteándolas, ¿ya? Y como dices tú, adelantarse para poder consultar estos pequeños grandes detalles que después igual importan muchísimo. Ujú, ujú. Una Ya, consulta. ¿Las clases consulta. anteriores están grabadas? ¿Las puedo ver? Sí, sí, se supone que se estaban subiendo a, al canal de Biblioteca Duoc, pero si no las tienes, yo te puedo mandar el link, ¿ya? Si es ¿O que no la sería, encuentras, etcétera, yo te las puedo mandar, así que no tengo ningún problema en compartir esa información. sería genial, por favor, que me pudiese enviar Ya, esas clases para poder tomar la retroactividad? ya. Entonces, mándame un correo para, si es que no lo encuentras, en la biblioteca Duoc UC Alameda, envíame un correo y yo te las puedo enviar, no tengo ningún problema. Esa es la idea, que se puedan ir alimentando de este taller. Ya, entonces tenemos acá, teníamos la primera actividad en base a lo que habían visto, tenían que ir desarrollando cuál era el tipo de párrafo, ¿cierto? En base a los modelos de organización y cuál es la idea principal que se iba a entregar en estos párrafos. El primer párrafo tenía la estructura de problema-solución y la idea principal era cómo evitar los celos de sus hijos ante el nacimiento de un hermano. ¿Ya? Teníamos el párrafo 2, donde se nos entregaba información respecto de cómo es la matemática en general. Por lo tanto, lo que nos pide el tipo de párrafo es el de causa-consecuencia, donde cierto se presenta que, como idea principal, la matemática es una ciencia compleja. Teníamos el párrafo 3, de hecho acá nos entregaba un mini título, como más o menos para poder ir sabiendo cuál era el título o idea que teníamos que plantear. Y por lo tanto, el tipo de párrafo era enumeración descriptiva y la idea principal es cómo debe ser un buen director de marketing. Teníamos también el párrafo 4, donde se nos presentaba el tipo de párrafo de secuencia temporal y la idea principal iba a ser cómo usar un horno por primera vez. Teníamos el siguiente párrafo, ¿cierto? Donde íbamos a presentar el tipo de párrafo secuencia temporal también, donde se nos iba a entregar la información de cómo preparar el arroz con leche, ¿cierto? Todos los procesos que yo tengo que seguir para poder preparar el arroz con leche. Y teníamos, ¿cierto? Este párrafo, el párrafo 7, donde nos hablaba acerca de
como idea principal los estados de ánimo en el ser humano y tenía la clasificación de comparación-contraste. En el párrafo 8 teníamos principalmente también comparación-contraste como tipo de párrafo, y la idea principal eran las similitudes y diferencias entre las hormigas y el ser humano, o el hombre en general, porque hablaba acerca de cómo se organizaban en comunidades, ¿cierto?, las hormigas, al igual que los seres humanos, los hombres. Después, por acá, teníamos, ¿cierto?, que teníamos que organizar estos 3 párrafos de acuerdo a introducción, desarrollo y conclusión. Y de acuerdo, ¿cierto?, a la estructura, comenzábamos con el desarrollo, ¿cierto? Después teníamos la introducción y teníamos la conclusión. De acuerdo a esta estructura, ¿cierto? Ustedes tenían que ordenar estos párrafos para poder darle un sentido y una coherencia. Y acá ustedes tenían que producir sus párrafos, tenían que confeccionar un ejemplo de problema-solución, un ejemplo de causa-consecuencia, uno de secuencia temporal, enumeración descriptiva, comparación-contraste. ¿Ya? Chiquillos, lo ideal sería que si no han desarrollado esta parte de la guía, háganlo. Yo les sugiero que lo hagan en base al proyecto, ¿ya? En base al proyecto de portafolio, por lo tanto, ahí ustedes pueden quedar un poco más familiarizados con estos tipos de párrafos para que puedan desarrollar estos ejercicios. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Ya, chiquillos. Entonces, lo que vamos a hacer, van a desarrollar su guía y la vamos a revisar, la guía que tenemos planificada para el día de hoy, la van a desarrollar y la vamos a revisar al inicio de la clase del sábado. ¿Les tinca? Porque igual creo que como también tú, Jeremy, y yo Sí, sí, no tengo ningún problema. Como yo me conecté antes, ¿cierto? Porque pensé que era a las 8. Por lo tanto, quedaste ahí un poquito atrasado con los contenidos. Si quieres, te puedo enviar esta presentación para que la puedas tener y por lo tanto así puedas también desarrollar correctamente la guía que acabo de enviar con respecto a el uso de la coherencia y la cohesión. Ok, profe. Diga. No se preocupe, voy a intentar buscar las clases, voy a volver a ver esta misma clase también. Ya. Y haciendo eso, yo le voy a enviar las guías. En el caso de que no llegue a encontrar, como usted bien me decía, las clases dentro de la página de la biblioteca, le voy a Ujú. enviar el correo en el caso de que usted me las pueda volver a reenviar. Y en ese caso ya las vería ahí mismo en la clase, no hay problema. No hay problema, perfecto. Ahí les envié el link del video que vimos al inicio de la clase para que lo puedan tener. Si quieren ahí guárdenlo como favorito en sus computadores para que les sirva cuando tengan que estar redactando estos tipos de párrafos al interior también del portafolio. Ya, entonces revisamos la clase, o sea, perdón, revisamos la guía la próxima clase, el sábado. ¿Ya? Chiquillos, vamos haciendo entonces el cierre. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Los tipos de conectores que hay para poder realizar una consecuencia lógica, o sea, una secuencia lógica dentro de la estructura de un texto. Perfecto, muy bien, Jeremy. ¿Cuáles son los que se quedan más impregnados en tu aprendizaje el día de hoy? En la mente. Mire, en sí, más que los conectores, en lo que me fijo yo al tratar de realizar esto, déjeme ver la guía. Ay, no la Ujú, encuentro. Ahí está. Lo que me fijo, por ejemplo, es como al tratar de determinar la lógica del texto, me fijo en que, por ejemplo, la primera parte de la primera oración tenga que ver directamente como una especie de título acerca de en este caso, por ejemplo, la araña chilena. En la araña ujú. chilena dice, algunos daños de la agricultura producidos por las arañas, para mí eso es el final, porque está representando como
causas secundarias a lo que es el texto. No habla Sí. directamente acerca de la araña, que es a lo que se refiere. Su Ujú. picadura es mortal, o sea, no es mortal, que es la 5 sería, también estaría atrás. Tapizar los hoyos con un espeso tejido semejante, no, es un gran... Esa sería una descripción de la araña. La 3 es de gran tamaño y tiene la piel cubierta de pelos. Ahí se está refiriendo directamente a la araña, por lo tanto, para mí ese sería el primer punto según la secuencia Muy lógica. bien, muy bien. La descripción, muy bien. Exactamente. Después vendría el comportamiento de la araña, que sería el número 2. Habita debajo de las piedras de los cerros o en los huecos o en los hoyos. Es parte de la esencia misma de la araña, por lo tanto es lo que continúa de ella, en el texto, en la lógica. Disculpe un poco, estoy un Ujú. poco enredado. Sí, no te Eh, preocupes. bueno, tapiza los hoyos sigue siendo esencial en ella, pero ya es como más del comportamiento que tiene. No es Claro, tanto así como su hábitat natural, no es como su comportamiento, sino es que más como una característica también secundaria de ella misma. claro. También lo de la picadura, que no es mortal salvo en los animales pequeños. Esto es una consecuencia ya de un ataque de ella. Por lo tanto, es como la cuarta posición para mí. Y luego Ujú. sería la que le decía al principio, que fue la primera que leí, que los daños de la agricultura producidos por las arañas. Eso es como ya términos secundarios. Entonces, según yo, Bien. estaría haciendo la B. B, perfecto. Sí, Sí. la B. Muy bueno tu análisis. Muy bien. Claro, y ahí de hecho tú aplicaste lo que es el sentido, la coherencia de cada uno de los enunciados. Súper bien, porque vas desde lo más particular, es decir, de cómo es la araña y qué tiene la araña, a lo más general, que viene siendo, ¿cierto?, algunos daños de la agricultura producidos por las arañas. Eso es lo más general. Hay que imaginarse, Exacto. ¿cierto?, estos enunciados como si fuesen una pirámide. ¿Ya? Una pirámide de contenido donde yo voy a plantear lo más específico de la información y voy a ir generalizando con el contenido. Y es lo mismo que ustedes van a tener que hacer en su portafolio, tener esta estructura, ¿cierto? De pirámide, donde voy a partir, por ejemplo, por el objetivo general, el objetivo específico, cuál va a ser el alcance, cuál va a ser el problema que yo voy a detectar y voy a terminar, ¿cierto? Con la conclusión donde voy a hacer mi reflexión de qué es lo que aprendí. Muy bueno tu análisis, Jeremy, te felicito. Súper bien. Muchas gracias, profe, ¿Qué me lo más? pude haber dicho mejor que usted. Muy bien, muy bien. Alejandro, ¿qué aprendiste tú? Oh, parece que no te funciona el micrófono, Alejandro. Si quieres, escríbelo. Es que has tenido un poco de inestabilidad en el internet del día de hoy. Si de repente el internet no nos acompaña, yo hoy día he tenido muy malo el internet, en la mañana se me caía cada rato, eh, el Blackboard estaba evaluando a los chiquillos de primer año y se caía cada rato, estábamos todos ahí, nos caíamos. A mí me pasó que me intenté conectar a las 8:30 y estuvo Ujú. cargando un buen rato hasta las 8:40 para poder entrar. Oh, se demoró harto, Sí, harto se demoró, sí. Alejandro, ¿qué puso? Importante ubicar dentro de los contextos el sentido inicial del título. Muy bien. Súper bien, claro, porque a partir, cierto, del sentido inicial del título yo puedo entender de lo que te va a hablar el texto. Recordemos el ejemplo que teníamos inicialmente, donde tú también detectaste que lo que se planteaba no tenía ningún sentido, habían errores de puntuación, ¿cierto? Muy bueno el análisis. Chiquillos, ha sido un tremendo agrado escucharlos y leerlos en esta sesión del día de hoy. Muchas gracias por su tiempo, por haberse dado el tiempo de poder asistir al taller y por lo tanto aprender cosas significativas que le van a servir muchísimo para este último proyecto que tienen en su vida universitaria, chiquillos. Es como, esta es la última patita ya para ser profesionales, así que con harto ánimo a asistir y por lo tanto vayan desarrollando las actividades. Yo sé que ustedes trabajan, algunos tienen hartas obligaciones,
pero háganse un tiempo, unos 15, 20 minutos para poder desarrollar los ejercicios, porque cuando ya tengan que desarrollar el portafolio se van a acordar de todo esto que estamos viendo el día de hoy. Ya, chiquillos, Gracias, profe. Que tenga buena noche. gracias a ustedes, un gusto, descansen, que les vaya muy bien. Nos vemos el Igual. sábado, ¿ya? Nos vemos. Abrazos, nos vemos, chao, chao. Chau, chau.